comunicado con usted para observarlo, mirarlo, pueden observar a través de Sucre Televisión Online, todas las redes, para ver su apreciación. Usted fue gerente de la Corporación Financiera Nacional. Tiene una idea clara de la situación económica del país para este año 2021 y para el nuevo gobierno. Ver cómo usted ve las perspectivas económicas del Ecuador, nacional e internacionalmente. Bueno, primero un gran saludo a todos quienes nos escuchan y ven a través de sus canales y redes. Bien, yo creo que el año 2021, digamos que es un año que al menos podríamos estar igual que el año pasado, ¿no? Yo creo que esa es un poco la concepción más sincera que alguien podría dar. El 2020 fue un año más que evidente, ¿no? Catastrófico, donde hubo un decrecimiento muy profundo en la economía ecuatoriana. Y un poco para que podamos comprender qué quiere decir esto, básicamente es que se produjo menos, técnicamente estuvimos un trimestre parado, y por ende si se produce menos, se vende menos, se gana menos, se paga menos en salarios, y se genera digamos que una contracción integral en toda la economía, en todas las empresas, en todos los hogares. Entonces, al cierre del año pasado, ya empezó a existir un movimiento, digamos que interesante a nivel económico, ¿no? De hecho, vimos que a pesar de las restricciones sanitarias, por ejemplo, el comercio en la ciudad de Guayaquil y Quito, digamos que iba contracorriente, lo cual refleja que la dinámica empieza de alguna forma a reanimarse. Por esta razón es que muchas entidades internacionales, por ejemplo, estiman para la región nuestra, ¿no? Latinoamérica, un crecimiento promedio del 3.5% en la economía. Y para el Ecuador específicamente, estiman alrededor de un 1%. Entonces el 1% es un crecimiento, pero es casi lo mismo que teníamos en el 2020, lo cual ya es importante. Yo creo que mientras no sigamos cayendo en el hueco, es lo importante. Ahora, aquí dos cosas importantes que hay que ver, dos dimensiones. A veces tendemos a mezclar que las finanzas públicas es la economía, ¿sí? Cuando no son cosas idénticas, son complementarias una con la otra, pero en realidad no es lo mismo. ¿A qué voy? Definitivamente el gobierno que va a asumir, ¿sí? en mayo próximo y que será electo en el transcurso de estos meses, definitivamente encuentra una caja fiscal muy, pero muy deteriorada. Entonces, ¿esa caja fiscal para qué sirve? ¿Ese ingreso para qué sirve? Sirve para pagar sueldos y salarios, sirve para pagar, digamos que, obras de infraestructura menor, porque digamos que no hay recursos para hacer gran infraestructura, y evidentemente ese recurso debería también servir para atender, digamos que con mayor énfasis, el tema de la crisis sanitaria, donde encontramos la vacunación. Entonces, digamos que eso, heredando siempre presiones deficitarias, porque digamos que el peso de la deuda y del gasto siempre no ha sido menor para el Ecuador, pone al gobierno entrante en una suerte de camisa de fuerzas, porque sin duda hay algo que está claro, ¿no? Las personas hoy tienen menos recursos que antes. Entonces, sea quien sea el candidato ganador y por ende el presidente electo, no pueden observar una realidad social que es lacerante. Yo creo que hasta el más ciego puede darse cuenta que las condiciones solo empresariales son difíciles, ni que imaginarse las condiciones de las personas, ¿no? Ahora, ante esta situación, mi querido economista Juan Carlos Jácome, ¿qué hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la varita mágica? A ver, yo creo que la varita mágica nunca ha existido, siempre hay trabajo y el trabajo siempre va a traer buenos resultados. Lo primero, creo que hay que tener un diagnóstico claro de la situación y elaborar un poco más sobre lo que conversábamos. Si la producción nacional, lo que se llama el PIB, decrece, ¿sí? Eso quiere decir que la torta que había inicialmente se hizo más pequeña. Pero las personas en promedio seguimos siendo las mismas. Entonces la torta en promedio nos da para un pedazo más pequeño para cada persona. Eso es el PIB por habitante, el PIB per cápita. Entonces,
el ingreso promedio por persona en capacidad de trabajar disminuyó en el 2020 y está disminuida en el 2021. ¿Ok? Súmele a eso que hay una gran porción desempleada. Entonces, la riqueza o el ingreso ya caído no está distribuida de forma uniforme en todas las manos, sino que hay personas que no recibieron pedazos de torta y otros que sí recibieron pedazos de torta. Entonces, en ese escenario, creo que una política social no debe ser dejada de lado. O sea, el primer punto es eso. Y definitivamente para poder lograrlo en este momento debemos pensar en financiamiento externo, ¿sí? Porque una acción para alejar a un espectro de la ciudadanía de la pobreza no es solo, digamos que un juego de un solo tiro, sino que es un programa sostenido que nos ayude a sacar a la mayor cantidad de personas en la pobreza. Particularmente, creo que hay varias alternativas que deberían barajarse. Yo no hablo nunca de la inversión extranjera directa porque me parece que es un término muy manoseado políticamente y creo que ya dista mucho de lo técnico, pero sin embargo igual comento y refuerzo el por qué yo nunca utilizo ese término. Históricamente el Ecuador en promedio siempre ha tenido inversión extranjera directa alrededor del 1 o 1,5% de su PIB. Desde el 84 hasta el 2008, si no me equivoco, cuando hice el análisis. Entonces, ¿eso qué refiere, licenciado? Eso refiere que el Ecuador siempre ha generado inversión extranjera directa en función de sus recursos naturales. Igual, petróleo. Solo hubo un año, un periodo, donde sí se captó mucha inversión extranjera directa, que fue en el periodo o en los años antes de 1999. Ahí, de hecho, la conclusión es, capaz ahí no fue tan bueno tener tanta inversión extranjera o en la forma que se lo captó, porque al final generó una debacle, pues, ¿no? Pero en todo caso, dejando la inversión extranjera de lado, que yo trato de no tocarla, lo que yo sí siempre analizo en una economía dolarizada es que lo que determina su crecimiento económico siempre será la cantidad de dinero, de divisas netas que ingrese al país. Es decir, si yo sumo el flujo de entrada y le resto el flujo de salida de divisas, ese flujo neto que me queda siempre debe ser creciente en el tiempo para que la economía crezca. Si eso no sucede así, la economía ecuatoriana estará siempre estancada. ¿A qué es lo que yo voy? Es necesaria una política tributaria, por ejemplo, que incentive realmente, pecuniariamente, la entrada de divisas al país. Caso contrario, nadie va a pensar en traer efectivamente el recurso, porque si alguien tiene un recurso afuera y dice, bueno, yo lo traigo al país, pero tengo una preocupación, un riesgo, ese riesgo ya es un costo para la persona. Entonces, si ese costo asociado al riesgo se lo compensamos y le damos un poquito más, capaz se lo piensa. Y eso creo es lo que debemos empezar a diseñar, una suerte de política de estímulo para el ingreso de divisas al país. Y ojo, no solo para empresas, sino para personas. ¿Cuántas personas no tienen familiares en el extranjero que le mandan remesas? Porque esas personas no deberían ser privilegiadas de un estímulo de entrada de divisas. Yo creo que integralmente eso fue omitido durante mucho tiempo, porque quizás el boom petrolero no nos hizo pensar en un entorno donde falte el ingreso de divisas. Pero hoy estamos en eso. Eso es una primera vertiente. Y la segunda vertiente, licenciado, es la minería. Yo creo que se habla mucho en torno a este tema, pero poco se hace. Y yo doy siempre un análisis muy puntual. Siempre se habla del tema de los fondos asociados al petróleo para mantener la estabilidad del país. Y ojo, me parece que es una política de cobertura sensata. Pero yo creo que el seguro más eficiente sería primero diversificar la oferta exportable que desde el Estado ocurre para el resto del mundo. Si bien tenemos desde la década del 70 el petróleo, es necesario tener otro componente adicional que nos permita tener una fuente extra de ingreso de divisas.
¿Y por qué es interesante la minería? Solo tomo un producto de la minería, el oro. Si revisamos las estadísticas a nivel internacional del precio de la onza del oro y el precio del barril de petróleo, ambos bienes se comportan de forma, digamos que, contraria. Cuando sube el precio del petróleo, la onza del oro baja. Y cuando la onza del oro sube, el precio baja. ¿Qué mejor seguro que eso, licenciado? Porque eso nos permite estabilidad en el flujo del ingreso. De esa manera podemos proyectar de manera mucho más tranquila un presupuesto sin tener que cogerse el corazón cuando ocurre algo en Medio Oriente, cuando se ponen a pelear los hermanos más grandes del mundo y el precio del petróleo empieza a ser turbulento, pues. Es una gran verdad. Pero mire, economista, eso es un macro, 827. Pero ¿qué sucede si nosotros hablamos de inversión extranjera y de producción nacional? Entrada y salida. Nosotros traemos vehículos que nos cuestan 2 veces más afuera y 3 veces más a precio de venta al público. ¿Qué le quiero decir? Que al distribuidor un precio, al precio de venta al público otro, como es lógico y normal, pero eso prácticamente le triplica el valor del vehículo. Hablando de vehículos, hablando de otra serie de materias primas que se traen para poder producir en el Ecuador. Nos cuesta un ojo en la cara. El 5% de la salida de capitales, el 12% del IVA, más aranceles, subido el ICE y una serie de cosas, depende del producto para cobrar el ICE. Se encarece totalmente el traer al país cualquier materia prima o cualquier insumo que necesite el pueblo. ¿Qué sucede? Que donde bajamos los impuestos a los vehículos, ¿no es cierto? Todo el mundo trae carros como loco y compra carros como loco. Entonces, ahí viene un desbalance dentro de la economía nacional. Más sale que lo que entra. El primer problema. El segundo problema, si a la materia prima se le cobra el 5% de la salida de capitales, más el 12% del IVA, más los aranceles y otras cositas más pequeñas por allí, se encarece el producto que se quiere vender con precio de venta al público. ¿Qué hacer ante una situación de esta naturaleza? Estamos en callejón sin salida. Si bajamos impuestos a los vehículos, todo el mundo quiere comprar vehículos y salen los capitales. Si bajamos los precios de materias primas, que es lo que se debería hacer, no se lo hace. Se lo trata igual que los vehículos. En general, son dos productos que le he puesto por ahí. ¿Qué hacer? Sí, a ver, lo que está de fondo, lo que usted está diciendo, es bastante, es correcto y tiene mucha lógica. Es decir, hay que abaratar, digamos que la estructura de costos para que la industria pueda vender más barato. Pero ahí, siendo sincero, hay un gran supuesto, pues, ¿no? Y estamos asumiendo que efectivamente va a vender más barato. La pregunta es también, ¿no? Porque al final, sí, cuando somos políticas públicas, hay que ver todos los, digamos que las aristas del cubo. ¿Qué pasaría si se bajan los impuestos, los precios no bajan como debieran haber bajado y esa diferencia queda como renta de las empresas? A ver, perdón, ingeniero. Ahí viene un asunto. La libertad de mercado. Ahí viene el precio a normalizar el costo. ¿Por qué? Por decirle algo. Yo me ganaba el 10% en un producto X. Me van los aranceles. Me voy a ganar el 20%. Dejo el mismo precio. Pero el competidor mío dice, pero si esta vez está vendiendo eso, yo le bajo 3%, a ver qué pasa. Los otros dicen, no, pues si yo puedo bajar hasta el 5%. Entonces coge, le baja el 5% y comienza a normalizarse el mercado. Estoy de acuerdo. A lo que yo iba era que para diseñar una política de disminución de impuestos es necesario tener un análisis de los mercados que serían beneficiarios. ¿A qué voy? Si en el mercado beneficiario hay muchos competidores, de seguro va a ocurrir lo que usted dice. Si en ese mercado no hay muchos competidores, probablemente no ocurra lo que usted dice. ¿Me explico?
Entonces, el nivel de competencia que existan en los mercados que se beneficien de la disminución de un impuesto es lo que debería marcar, digamos, que el diseño de la reforma. Pero coincidimos, licenciado, el pensar en redibujar el mapa tributario definitivamente es estrictamente una obligatoriedad del siguiente gobierno. Porque habrá que buscar la forma de que, sin tener recursos del exterior, lo que ya esté en la economía local permita que alguien más consuma un poco más y de esa forma darle mayor dinámica en la economía. Vea, economista, aquí hay las siguientes reflexiones. 28 minutos para las 9 de la mañana. Definitivamente usted es muy joven comparado a mi edad. Conoce muchas cosas en teoría, no en la práctica. Nosotros la vivimos. La de Velasco Ibarra, por ejemplo. Me parece que en el quinto velasquismo existía el contrabando terrible del cigarrillo, del whisky, de las telas. Lo principal que me acuerdo. No sabían qué hacer. Vaya a ver usted cómo se gastaba en la policía aduanera que había en aquella época. Cómo se van de bala contra los contrabandistas que no le daban un billete a la policía aduanera. Cuando le daban un billete a la policía aduanera, no se daban cuenta por dónde entraban el contrabando. Habían los que se llamaban caletas. Vaya a ver esas caletas, como habían barcos, embarcaciones que vendían con electrodomésticos, whisky, cigarrillos, que era lo que más era. ¿Qué hizo el Estado en esa época? O el gobierno en aquel momento. Bajó los impuestos terriblemente, los aranceles, perdón. Abrió el mercado. Vaya a ver cómo se normalizó. ¿No es cierto? Pero aquí nosotros no tenemos otra idea de ver cómo el Estado se puede recuperar un valor, sino impuestos, 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 impuestos. Mire un fenómeno que se da, y usted nos podría decir, 27 minutos para las 9 de la mañana. ¿Cómo es posible que aquí la banca pague mínimo un 6% por su plata que usted invierte en una póliza X o un banco? Están entre el 5 y el 8% aproximadamente. En Estados Unidos no le pagan ni el 0.25% de interés anual. O sea, ni $1 anual por la plata que usted tenga en los Estados Unidos. Sin embargo, la gente prefiere estar en esas condiciones con su plata allá y no ganarse aquí el 5 o el 8% de interés que le pague la banca nacional. ¿Por qué? ¿Se refiere a dinero que, o sea, originario aquí mismo o de afuera que venga para acá? No. Juan Pablo, que vive aquí en Guayaquil, tiene $200,000. El Banco Nacional le paga el 6% y hasta el 8% anual por esos intereses. Es una póliza, diga usted. Prefiere tener sus 200,000 afuera, que no gana ni el 0.25% de interés, a tener un interés del 6% anual aquí. ¿Por qué? Bueno, ahí técnicamente hablando lo que opera es la percepción del riesgo, ¿no? El riesgo está intrínsecamente con Juan Pablo respecto de la institucionalidad bancaria en el país, digamos que es mayor al 6%, que es un costo, probablemente en términos netos sale negativo y por tanto el 1 punto algo es mejor que el negativo que en su valoración entre la tasa y el costo por el riesgo le sale más rentable estar afuera, siguiendo esa lógica, ¿no? Ahora, yo me pongo a pensar. Y de hecho, si tanta plata hay afuera, muchos miles de millones de dólares, no lo invierten acá en Ecuador en nada, ganando mucho más intereses. Yo tengo una teoría del por qué, y justamente es lo que le mencionaba. Muchos de los incentivos que están en muchos cuerpos legales en el país, hay incentivos tributarios para inversión que venga del exterior, ¿ok? Pero mucha de esa inversión tiene que ser, digamos que física, es decir, sembrar capital, hacer un proyecto, desarrollar lo que sea, o una camaronera, una bananera, una industria, es decir, el tiempo de recuperación de esa inversión
no es tan inmediata, ¿ok? Y obviamente si el tiempo de recuperación no es tan inmediato, como el caso que usted mencionaba de Juan Pablo, sí le da una preocupación de que en ese tiempo pase algo y al final pierda más de lo que esperaba ganar. En esa inversión, pero, digamos, de una industria. Entonces, hacia donde yo quiero sugerir que debe diseñarse incentivos es a la transacción de divisas, es decir, que alguien que meramente traiga un recurso al país, que lo deje guardado en la banca 6 meses, un año, reciba un incentivo, como lo hubiese recibido si hubiese metido ese dinero en una fábrica. Porque el capital, lamentablemente, ¿sí? Es así. El capital que está líquido quiere mantenerse líquido. Porque el tiempo y el costo de conversión de una fábrica hacia algo líquido tiene un costo asociado, que es lo que quizás la gente que tiene recursos afuera no quiere asumirlo. Pero si diseñamos incentivos que vayan exclusivamente al capital líquido como está originalmente, de pronto, y parte de esos recursos entran, se mueven en la economía y generan crecimiento. Esa es una gran verdad, pero aquí hay otra verdad, o dentro de la práctica. Si ese inversionista tiene una fábrica y va a recuperar su capital en 5 años, perfecto, está bien. Pero ¿por qué ese inversionista, hablemos de $1 millón, que allá se gana el 0.25% anual, no trae ese millón acá que le puede dar como mal al año $50,000 y no lo va a invertir, sino que en un banco lo deja como póliza, como una póliza? ¿Por qué no lo hacen y prefieren tener el billete afuera 22 para las 9? Es por lo que hablamos, licenciado, porque hay un riesgo asociado. Entonces, de pronto, o sea, y, a ver, de hecho, en economía todo es sencillo. En economía, las personas tienen una valoración intrínseca de algo, más los costos financieros o los costos reales, más los beneficios reales, los beneficios financieros, hacen un balance y sacan la decisión. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que 5%, 6% al año no compensa el riesgo de tener guardado un billete en el país durante un año. Eso es lo que está diciendo de fondo. Pero el riesgo. Por eso, ¿cómo claro, evitar es que ese fantasma de riesgo que tiene el Ecuador, por Dios? Definitivamente. ¿Cómo evitar eso? Oye, debe haber un precio que compense ese riesgo. ¿Qué será? 5 puntos más. De pronto, si es 10%, capaz lo traen. Hay que medir eso. Porque si digamos que es el 10%... Pero perdóneme, economista. Están pagando el 6 y el 8% los bancos. Le digo por mis amigos inversionistas, quienes conozco. Está bien, yo lo que hablo de manera hipotética, licenciado. Lo que digo es, probablemente los inversionistas tengan en su mente un número, que si le tocan ese número, capaz deciden arriesgar y traer el dinero. Digamos que no es 8, que es el 15%, es decir, 7 puntos más lo que hoy ganan. Entonces hacia allá tiene que ir configurado el diseño del incentivo, y no me refiero que la banca tenga que darle ese retorno. ¿Qué tal si el Estado, ¿sí?, a través de una nota de crédito, premia con un 8% aquel recurso que está en el país durante un año? Entonces ganaría el 8% que le paga el banco, el 8% que le da el papelito, que lo puede negociar, porque quien lo compra puede netear impuestos, y se gana cerca del 16%. Es decir, yo lo que trato un poco de mencionar, y creo que hacia allá deberíamos pensar realmente, es ver cuál es ese valor o ese precio que está dispuesto el que está afuera a tener a cambio, ¿sí?, cubriendo inclusive el riesgo de traer la plata al país. Y ese espacio es el que el gobierno, que le toque el siguiente mayo asumir, debería cuantificar para crear ese estímulo. Caso contrario, ¿sí?, el Ecuador seguirá viviendo, como ha vivido durante los últimos 50 años, al vaivén del precio del petróleo. ¿Sabe cuál es el temor? Ahora se lo voy a decir, quería escuchar su criterio sobre el asunto. El temor de que no hay seguridad jurídica aquí. Mañana me declaran otro feriado bancario, mi plata, ¿quién me responde? Entonces, ¿cómo lograr una seguridad económica jurídica? Tal vez se me viene a la mente con una compañía de seguro
que digo, bueno, tú vas a depositar en tal banco 10 millones de dólares a un año. Perfecto, hay un seguro, pase lo que pase, internacional, el seguro. Pase lo que pase, el seguro te devuelve tus 10 millones de dólares más los intereses. Para que y por último, que ese seguro lo pague el mismo Estado. No el que invierte. Vea, le aseguro, ingeniero, mi querido economista, perdón, que al Ecuador, cerrando los ojos y abriéndolos, llegan por lo menos millones de dólares, si no es más. Pero estamos de acuerdo, o sea, de hecho coincidimos, licenciado. El diseño y la confección de la política pública que tiene que lograrse a partir del siguiente gobierno debería ser en torno al flujo de capitales, como, o bien sea, compensar ese riesgo y superarlo para que el precio que al finalmente obtenga la persona de esa inversión sea atractivo, o lo que usted dice, darle la cobertura para que ese riesgo sea cubierto. Al final de cuentas, en su tesis y en la mía estamos hablando de dos mecanismos distintos para compensar ese riesgo que percibe la persona de la inversión. Pero lo que no discrepamos y no diferimos es que el foco debe ser a esa inversión líquida, a esa transferencia líquida de divisas hacia el país como inversión monetaria, que lo que va a generar es que la cantidad de dinero que circule por el país sea mucho mayor, que al final es lo que queremos para que la economía crezca. Ahora, bien que mencionamos la banca, licenciado, porque hay un tema, y dado que hablamos de riesgos, súper interesante, que yo creo que pocos lo han abordado, y obviamente no es una alarma del sistema, pero creo que la banca, a pesar de lo que ocurrió en el 2020, y a pesar de que sus márgenes se han achicado importantemente en el 2020, está solvente y sólida. Pero hay un problema estructural que puede afectar también en la economía. Y es lo siguiente, si usted ve los números del 2020, la banca ha crecido mucho en depósitos. Y no es porque la gente ha metido más plata, sino porque las personas han hecho menos transacciones y por ende han usado menos el recurso. Por tanto, comparativamente de 2019 a 2020, es como que si el dinero hubiese crecido en las cuentas de depósito de las personas. Pero el crédito sí se apretó en el 2020, porque primero tuvieron un trimestre donde casi no pudieron dar operaciones hasta que se estabilizaba un poco sus sistemas informáticos, tecnológicos, para poder dar sin estar presentes. Y segundo, porque si la economía está parada, ¿quién demanda recursos mayormente? Pero ¿qué es lo que está de fondo? De fondo está lo siguiente: la banca no hace un ejercicio altruista al dar recursos. La banca presta dinero en función del riesgo que percibe quien está pidiendo dinero. Pero en una situación, yo la pongo parecida a la etapa de reconstrucción de la Alemania posguerra, donde toda la economía está literalmente destruida. Son pocos los actores que no han sido afectados importantemente por la pandemia. Todos tienen un perfil de riesgo bajo, por no decir de probabilidad de no pago muy alta, personas y empresas. Entonces, si el riesgo, digamos que casi total, de los agentes de la economía, de las personas, de las empresas, está deteriorado de forma importante y la probabilidad de no pago es muy alta, ¿a quién le presta, licenciado? Porque para ellos, darle a alguien con un alto riesgo sería como pegarse un balazo en el pie. A lo que voy es, la banca, no solo en el Ecuador, a nivel mundial, debe trabajar con mucha inteligencia cómo rediseñar, cómo valoran el riesgo de sus potenciales clientes. De pronto tendrán que crear indicadores de resiliencia histórica, es decir, ver quiénes se cayeron y quiénes se levantaron más rápido y a esos quizás darle, porque la probabilidad de que se levanten sea mucho mayor, pero la lógica con la cual la banca venía calculando o estimando el riesgo de las personas tiene que obligatoriamente cambiar. No solo por lo que les describo, sino porque si no hace esto la banca no vende, pues. Porque más allá de que solo tenga la banca como una entidad crediticia, es una entidad comercial. Totalmente de acuerdo. Compra y vende. Yo tengo dos ideas sobre este tema. Totalmente de acuerdo. Compra y vende. Ellos tienen billete y tienen que entregar billete para con los intereses ganar, que es su utilidad. 14 para las 9. Pero mire, economista.
Se nos vino el tiempo, no creíamos que no íbamos a estar tan interesante en la conversación y ya estamos sobre el tiempo. Pero mire, yo tengo una idea sobre el tema. A todos los clientes tiene que haber alguna posibilidad, asimismo, de un seguro, de que el que no pague, el seguro le paga al banco inmediatamente. Y el Estado tiene que jugar aquí un papel. Que el Estado pague el seguro en un momento dado. Y si no paga, que le cobre al que debe, igual que la corporación financiera está cobrando, igual pero el Estado, que quede el riesgo para el Estado, no para el banco. Entonces, por decir algo, Pepe Muñiz va a prestar con un proyecto de 200,000, de $100,000, póngalo, ¿no es cierto? No tiene ninguna garantía, pero él quiere trabajar, tiene un emprendimiento, él va de adelante. Se le da 3 años de gracia, 2 años de gracia, comienza a pagar, se paga un seguro sobre los $100,000. Le aseguro que ese tipo a los 6 años paga su préstamo. Eso existe, otro capital. Eso existe. Perdón. Eso existe. De hecho, en mi pero no se conoce. No, pues, como usted conversó alguna vez en su programa, en mi gestión de CFN tiene, o sea, tenía y la desarrolló este Fondo Nacional de Garantías que mayormente operaba con 3, 4 bancos en el país, entre ellos el Pacífico, me recuerdo también Procredit, ¿sí? Donde CFN asumía en algunos casos la totalidad del riesgo, ¿ok? O máximo es 80% que puede asumirse. Y en este caso, por ejemplo, el Pacífico asumió el 20% restante, es decir, en el Pacífico las operaciones salieron 100% ya, yo le hago una pregunta, yo le hago una pregunta economista, es por el tiempo. Una pregunta, ¿cuántos quedaron mal de esas operaciones? Bueno, hasta cuando yo estuve, el porcentaje era muy bajo. Si era un 2%, como el Pacífico era mucho. Ahora, pero ojo, lo que quiero para dejar la idea clara, esto es bueno, es complementario, porque permite administrar el riesgo que asume o decide asumir la banca privada. Pero en estos casos no es que CFN le decía dale a fulano o mengano. El banco decidía sobre la base de sus criterios de riesgo. Ese es el mecanismo. Es el centro. Pero, sí, ese es el mecanismo. Pero mire, economista, estoy asustado por el tiempo. 11 minutos para las 9. No pensé que íbamos a conversar tan largo. Tenemos el corte todavía. Mire, el otro nicho que existe, que nadie los toma en cuenta. Mejor dicho, no nadie. Cuidado, porque las cooperativas sí toman en cuenta, pero la gran banca no. A ese muchacho de la esquina que vende cigarrillitos y caramelitos en la esquina, necesita solamente de capital $30. ¿Quién le da? Nadie. Pero va el chulquero y le cobra $3 diarios por los $30. Al mes son 100%, al año 1,200% que le cobra el chulquero. Lo que quiere decir que ese tipo que tiene su negocito de $30, de $50, puede pagar $1,200 al año de intereses. Y lo pagan. ¿Y por qué la banca no le da, o alguien no le da a ellos ese tipo de crédito a más de 1 millón de personas que tienen ese tipo de problemas? Entonces, yo creo que eso habría que implementar, mi querido economista, para salir adelante. La respuesta es sí. De hecho, le iba a comentar que cuando tuve la oportunidad de estar en la presidencia de la CFN, empezamos a trabajar en un proyecto de esa índole con el Banco del Pacífico, justamente partiendo de la premisa que se señala, es decir, estas personas están en capacidad de pagar una tasa de interés muy por encima de la que el mercado ofrece. Lo que sí un poco entiendo que es un problema para ciertas instituciones bancarias es el costo operativo que representa la gestión de estos créditos. Pero en todo caso, con un costo elevado y un margen de ganancia a nivel de tasa, digamos que racional, sería inclusive infinitamente menor de lo que pagan por el chulco. Eso estamos totalmente claros. Entonces, yo creo que es afinar el lápiz y realmente crear el marco normativo para estimular a que la banca
entre en esos nichos, ¿sí? Si no hay incentivos Definitivamente. para direccionarlos, pues definitivamente se quedarán con la carne y no irán con la otra carne que a veces viene con un poquito de hueso, pues, ¿no? Ok, economista, 9 para las 9. Se nos fue el tiempo, la verdad no pensamos que íbamos a conversar tanto. Y todavía hay otra serie de cosas. Usted como un técnico del asunto, nosotros simplemente como empíricos, mi querido economista, y por lo que hemos vivido en empresas tantos años. Gracias, economista Juan Carlos Jacome. La empírica se llama licenciado a veces. Ok, mi querido economista. Lo molestamos en otro momento. Con todo gusto.